Bienvenidos a la Cámara del Terror. Esta noche te traigo historias de sicarios mexicanos que enfrentaron lo paranormal durante su trabajo para los carteles. Experiencias que los marcaron más profundamente que cualquier ejecución que hayan realizado. Antes de comenzar, más de la mitad de ustedes aún no están suscritos. Quiero pedirte un favor. Si te gusta el terror, suscríbete y deja tu like. Es gratis y me ayudas muchísimo a seguir trayéndote más historias como estas. Los sicarios mexicanos operan en el nivel más oscuro del crimen organizado. Son ejecutores de carteles que eliminan enemigos, que torturan para extraer información, que decapitan rivales y cuelgan cuerpos en puentes como mensajes, que desaparecen familias completas cuando el jefe ordena mandar advertencia a quien se atreva a desafiar la organización. Viviendo existencias donde violencia extrema es rutina diaria, donde vida humana no vale nada, donde matar es simplemente trabajo que cumples sin pensarlo demasiado si quieres mantener tu cordura. Algunos sicarios han aprendido que hay víctimas específicas que antes de morir lanzan maldiciones con poder real. Brujas, curanderos, gente con conocimientos oscuros que en sus últimos segundos te marcan de formas que ninguna limpia puede borrar completamente. O casas de seguridad donde el cartel ha torturado y matado a tantos que los gritos nunca paran, donde manchas de sangre reaparecen cada mañana sin importar cuántas veces las limpies, donde nuevos prisioneros que llevas ahí enloquecen instantáneamente al sentir peso de toda la muerte acumulada en esas paredes. Hay zonas de guerra entre carteles donde la violencia ha sido tan intensa durante tanto tiempo que cuando peleas ahí de noche, ves a compañeros muertos peleando junto a ti, disparando armas invisibles, cubriendo tus flancos, continuando batalla que comenzaron en vida y que aparentemente no terminó con su muerte, y operativos donde descubres qué objetivo que te ordenaron ejecutar ya está muerto, lleva días o semanas muerto, pero ahí está frente a ti, tangible, sangrando cuando le disparas, hasta que después investigas y confirmas que lo que ejecutaste fue fantasma, que el cartel te mandó a matar a muerto, y que algo te permitió hacerlo para cerrar asunto que quedó inconcluso. Me llamo Fernando, tengo 33 años, fui sicario para Cartel de Sinaloa durante 7 años, desde los 23 hasta los 30, trabajando principalmente en célula de operaciones especiales que manejaba ejecuciones de alto perfil, objetivos importantes que el cartel necesitaba eliminar, líderes de organizaciones rivales, funcionarios corruptos que dejaron de cooperar, traidores dentro de la propia organización. Durante 7 años, ejecuté aproximadamente 35 objetivos de alto perfil, trabajo que requería precisión, planificación, seguimiento detallado de rutinas de la víctima, identificación de momento vulnerable para atacar con éxito máximo y riesgo mínimo. Era bueno en mi trabajo, profesional, eficiente, tenía reputación en el cartel de ser sicario confiable que completaba contratos sin complicaciones. Pero hace 3 años recibí contrato que cambió todo. Objetivo que parecía ser rutinario en superficie, pero que resultó ser imposible, literalmente imposible, porque sin importar cuántas veces lo maté, sin importar cuántas balas le metí, cuántas veces confirmé su muerte, seguía reapareciendo, seguía vivo, como si fuera inmortal, como si muerte no aplicara a él de formas normales. El objetivo era hombre llamado Eliseo Vargas, 52 años, excomandante de policía que había trabajado para nuestro cartel durante años, pero que según inteligencia había empezado a trabajar también para cartel rival, vendiendo información a ambos lados, jugando doble juego que eventualmente el cartel descubrió. La orden era ejecutarlo, mandar mensaje de que traición no se toleraba. Hice mi investigación habitual. Seguí a Eliseo durante 2 semanas. Identifiqué sus patrones, sus rutas, su casa, sus puntos vulnerables. Planeé ejecución para interceptarlo cuando saliera de su casa hacia su trabajo,
Hit rápido en calle tranquila temprano en la mañana antes de que hubiera testigos. Ejecuté el plan perfectamente. Esperé en posición. Cuando Eliseo salió de su casa caminando hacia su carro estacionado en calle, me acerqué desde atrás. Le disparé 3 veces en cabeza a quemarropa con pistola con silenciador. Vi impactos, vi sangre, vi caer. Confirmé muerte verificando pulso. No había pulso. Estaba definitivamente muerto. Salí del área rápidamente. Reporté a mi comandante que contrato estaba completo, que Eliseo Vargas estaba eliminado. Mi comandante confirmó recepción. Dijo que buen trabajo, que esperara siguiente asignación. Pero 2 días después, mi comandante me llamó furioso. Me preguntó por qué no había completado el trabajo, por qué Eliseo Vargas seguía vivo, seguía trabajando, seguía apareciendo en vigilancia que el cartel mantenía sobre él. Le dije que eso era imposible, que yo lo había matado, que había confirmado muerte, que no había forma de que estuviera vivo. Mi comandante me dijo que fuera a verificar personalmente, que viera con mis propios ojos. Fui al área donde Eliseo vivía, lo vigilé, y con incredulidad absoluta lo vi salir de su casa, caminando normalmente, sin señales de heridas, completamente vivo, como si nada hubiera pasado, como si yo no le hubiera volado la cabeza 2 días antes. Pensé que tal vez había matado a persona equivocada, que en la oscuridad de madrugada había confundido identidad, pero cuando vi su cara claramente bajo luz del día, era definitivamente él, Eliseo Vargas, mismo hombre que había matado, pero de alguna forma vivo de nuevo. Reporté esto a mi comandante. Él estaba igual de confundido. Me ordenó que lo intentara de nuevo, que lo matara de nuevo, que esta vez usara método diferente, más definitivo. Planeé segunda ejecución, esta vez durante el día, en lugar público, sin posibilidad de confusión de identidad. Intercepté a Eliseo en un estacionamiento de supermercado. Me acerqué cuando estaba solo junto a su carro. Le disparé 5 veces en pecho con pistola de mayor calibre. Vi impactos, vi caer, vi sangre salir. Lo dejé ahí, sabiendo que estaba muerto, que no había forma de sobrevivir 5 balazos en pecho. Pero 3 días después, la vigilancia del cartel reportó que Eliseo estaba vivo de nuevo, caminando, trabajando, sin señales de haber sido baleado. Fui personalmente a verificar, y efectivamente ahí estaba, completamente ileso, sin heridas visibles. Esta vez busqué ayuda. Fui con una bruja que trabajaba para el cartel. Le conté la situación. Ella investigó sobre Eliseo Vargas, hizo rituales de lectura, y después me dio información que explicaba lo imposible. Me dijo que Eliseo Vargas era protegido por magia poderosa, que había hecho pacto con entidades oscuras años atrás, que le habían dado protección contra muerte violenta, que podía ser asesinado, pero que resucitaría automáticamente después, que era efectivamente inmortal mientras el pacto permaneciera activo. Me dijo que la única forma de matarlo permanentemente era romper el pacto primero, lo cual requería encontrar objeto que anclaba la protección, amuleto o talismán que Eliseo llevaba consigo o guardaba en su casa, destruir ese objeto y después matarlo inmediatamente, antes de que pudiera renovar protección. Con esta información planeé tercera ejecución, esta vez incluyendo búsqueda del objeto protector. Entré a la casa de Eliseo cuando no estaba, busqué durante horas y finalmente encontré en su habitación, escondido en un cajón falso, una pequeña estatuilla de barro, figura antropomórfica con símbolos tallados, claramente objeto ritual. Tomé la estatuilla, la llevé conmigo, y esa noche esperé a Eliseo. Cuando regresó a su casa, entré detrás de él, lo confronté, le mostré la estatuilla, vi su expresión cambiar de confianza a terror absoluto cuando reconoció lo que tenía. Rompí la estatuilla frente a él, la destruí completamente, y vi algo imposible. Vi energía oscura, como humo negro salir de los fragmentos y dispersarse,
y vi a Eliseo envejecer instantáneamente, como si décadas de vida que había evitado lo alcanzaran de golpe, su piel arrugándose, su cabello volviéndose blanco, su cuerpo encorvándose. Le disparé entonces, una bala en cabeza, y esta vez cuando murió, supe que era permanente, que no resucitaría, que finalmente había completado el contrato. Dejé su cuerpo ahí, reporté a mi comandante que finalmente estaba hecho, que Eliseo Vargas estaba muerto permanentemente. Mi comandante confirmó muerte. Vigilancia verificó que esta vez no resucitó, que el cuerpo permaneció muerto, pero la experiencia me marcó profundamente. Haber matado mismo hombre 3 veces, haber visto resurrección que desafiaba toda lógica, haber aprendido que hay gente que tiene protecciones sobrenaturales que los hacen casi inmortales. Empecé a preguntarme cuántos otros objetivos que había ejecutado durante mi carrera tenían protecciones similares, cuántos habían resucitado después sin que yo lo supiera, cuántos seguían ahí, inmortales, riéndose de mis intentos. Hace 3 años dejé el cartel, no pude continuar con el peso de esa incertidumbre. Ahora vivo escondido, intentando construir vida diferente, pero pesadillas donde Eliseo Vargas resucita una y otra vez me persiguen, recordándome que en un mundo donde magia y violencia se mezclan, nada es tan simple como parece, ni siquiera la muerte. Yo aprendí que algunos objetivos no pueden morir por métodos normales, que brujas y curanderos que trabajan para carteles pueden crear protecciones que desafían la muerte, que como sicario debes entender no solo violencia física, sino también guerra espiritual que ocurre en paralelo, y que si no entiendes ese nivel, si solo confías en balas, eventualmente fallarás contra un enemigo que ha pagado por inmortalidad temporal, y ese fallo puede costarte tu vida cuando el cartel decide que eres inútil. Me llamo Armando. Tengo 37 años. Fui sicario durante 8 años para Cartel del Golfo, trabajando principalmente en operaciones de interrogatorio y disposición. Mi trabajo específico era extraer información de prisioneros que el cartel capturaba, usando métodos que iban desde intimidación hasta tortura extrema, y después deshacerme de cuerpos una vez que ya no eran útiles. Era trabajo brutal que requería capacidad de desconectar emocionalmente del sufrimiento humano, de ver personas como objetos que contenían información que necesitábamos extraer, no como seres humanos con familias, con vidas, con valor inherente. Desarrollé esa capacidad durante mis 8 años. Me volví eficiente, profesional. Cumplía mi trabajo sin cuestionar, sin dejarme afectar por gritos, por súplicas, por agonías que presenciaba. El cartel tenía varias casas de seguridad en Tamaulipas donde hacíamos este trabajo. Casas aisladas donde podíamos operar sin ser vistos u oídos, donde traíamos prisioneros, los interrogábamos durante días o semanas y eventualmente los eliminábamos cuando habían dado toda información útil o cuando determinábamos que no sabían nada valioso. Una casa específica, casa que llamábamos la oficina, era donde hacíamos interrogatorios más intensos, donde usábamos métodos más extremos, donde el cartel enviaba prisioneros de alto valor que necesitaban quebrar a cualquier costo. La oficina era casa de 2 pisos en zona rural, con sótano que habíamos convertido en sala de interrogación principal, espacio insonorizado donde podíamos trabajar sin preocupación de que gritos alertaran a nadie. Durante mis 8 años, trabajé en la oficina cientos de veces. Interrogué a más de 200 prisioneros ahí, usando métodos que no describiré en detalle, pero que dejaron marcas permanentes no solo en las víctimas, sino también en mí, aunque no lo reconocía en ese momento. Pensaba que estaba bien, que podía manejar el trabajo, que era solo eso, trabajo. Pero hace 4 años, la oficina empezó a cambiar, a mostrar señales de que todo el sufrimiento que había ocurrido ahí durante años había dejado marca no solo en los que trabajábamos ahí, sino en la casa misma, que el edificio había absorbido toda esa agonía, todo ese dolor,
y que ahora estaba manifestando esa energía de formas que hacían imposible continuar usándola. Empezó con sonidos. Cuando estábamos en la oficina trabajando con Prisionero, empezamos a escuchar gritos viniendo de otras partes de la casa, aunque sabíamos que solo había un prisionero, ahí, que las otras habitaciones estaban vacías. Gritos que reconocíamos, voces de prisioneros que habíamos interrogado previamente, que habían muerto en esa casa, cuyas voces aparentemente habían quedado grabadas en las paredes, reproduciéndose. Después empezaron las manchas de sangre que aparecían en pisos y paredes del sótano cada mañana, sin importar cuántas veces las limpiábamos, sin importar que no hubiéramos trabajado ahí recientemente, manchas que formaban patrones que algunos de nosotros reconocíamos como ubicaciones donde prisioneros específicos habían sangrado durante interrogatorios. Y después las apariciones. Empezamos a ver figuras, sombras de personas en habitaciones que sabíamos estaban vacías. Figuras que cuando las mirabas directamente desaparecían, pero que en visión periférica eran claramente visibles. Prisioneros muertos que aparentemente seguían ocupando la casa donde habían sufrido sus últimas horas. Varios sicarios que trabajábamos regularmente en la oficina empezamos a tener problemas psicológicos. Pesadillas donde revivíamos interrogatorios, pero desde perspectiva de las víctimas, sintiendo su dolor, su terror, despertando gritando. Algunos desarrollaron ansiedad severa, ataques de pánico cuando tenían que ir a la oficina, resistencia que antes no habíamos mostrado. Un sicario, hombre que había trabajado en la oficina durante años sin problemas, tuvo una crisis completa. Empezó a gritar durante interrogatorio que las paredes estaban sangrando, que había manos saliendo de las paredes tocándolo, que los muertos habían venido por él. Tuvo que ser sacado, fue hospitalizado brevemente, nunca regresó al trabajo, quedó permanentemente quebrado por lo que había visto o creído ver. El cartel trajo bruja para limpiar la oficina, para intentar purificar el espacio de energía negativa acumulada. Ella hizo ceremonia elaborada, quemando hierbas, recitando oraciones, enterrando amuletos en las esquinas. Pero después de inspeccionar la casa completamente, especialmente el sótano, nos dijo algo que nos aterrorizó. Nos dijo que la casa estaba saturada con muerte y sufrimiento, que había absorbido tanto dolor durante tantos años que se había convertido en entidad por sí misma, que la casa recordaba cada tortura, cada muerte, cada momento de agonía, y que ahora estaba manifestando esa energía de formas que hacían imposible continuar usándola. Empezó con sonidos. Cuando estábamos en la oficina trabajando con Prisionero, empezamos a escuchar gritos viniendo de otras partes de la casa, aunque sabíamos que solo había un prisionero, ahí, que las otras habitaciones estaban vacías. Gritos que reconocíamos, voces de prisioneros que habíamos interrogado previamente, que habían muerto en esa casa, cuyas voces aparentemente habían quedado grabadas en las paredes, reproduciéndose. Después empezaron las manchas de sangre que aparecían en pisos y paredes del sótano cada mañana, sin importar cuántas veces las limpiábamos, sin importar que no hubiéramos trabajado ahí recientemente, manchas que formaban patrones que algunos de nosotros reconocíamos como ubicaciones donde prisioneros específicos habían sangrado durante interrogatorios. Y después las apariciones. Empezamos a ver figuras, sombras de personas en habitaciones que sabíamos estaban vacías, figuras que cuando las mirabas directamente desaparecían, pero que en visión periférica eran claramente visibles. Prisioneros muertos que aparentemente seguían ocupando la casa donde habían sufrido sus últimas horas. Varios sicarios que trabajábamos regularmente en la oficina empezamos a tener problemas psicológicos, pesadillas donde revivíamos interrogatorios, pero desde perspectiva de las víctimas, sintiendo su dolor, su terror, despertando gritando. Algunos desarrollaron ansiedad severa, ataques de pánico cuando tenían que ir a la oficina, resistencia que antes no habíamos mostrado. Un sicario, hombre que había trabajado en la oficina durante años sin problemas, tuvo una crisis completa. Empezó a gritar durante interrogatorio que las paredes estaban sangrando, que había manos saliendo de las paredes tocándolo, que los muertos habían venido por él.
Tuvo que ser sacado. Fue hospitalizado brevemente. Nunca regresó al trabajo. Quedó permanentemente quebrado por lo que había visto o creído ver. El cartel trajo bruja para limpiar la oficina, para intentar purificar el espacio de energía negativa acumulada. Ella hizo ceremonia elaborada, quemando hierbas, recitando oraciones, enterrando amuletos en las esquinas. Pero después de inspeccionar la casa completamente, especialmente el sótano, nos dijo algo que nos aterrorizó. Nos dijo que la casa estaba saturada con muerte y sufrimiento, que había absorbido tanto dolor durante tantos años que se había convertido en entidad por sí misma, que la casa recordaba cada tortura, cada muerte, cada momento de agonía, y que ahora estaba manifestando esa energía de formas que hacían imposible continuar usándola. Empezó con sonidos. Cuando estábamos en la oficina trabajando con Prisionero, empezamos a escuchar gritos viniendo de otras partes de la casa, aunque sabíamos que solo había un prisionero, ahí, que las otras habitaciones estaban vacías. Gritos que reconocíamos, voces de prisioneros que habíamos interrogado previamente, que habían muerto en esa casa, cuyas voces aparentemente habían quedado grabadas en las paredes, reproduciéndose. Después empezaron las manchas de sangre que aparecían en pisos y paredes del sótano cada mañana, sin importar cuántas veces las limpiábamos, sin importar que no hubiéramos trabajado ahí recientemente, manchas que formaban patrones que algunos de nosotros reconocíamos como ubicaciones donde prisioneros específicos habían sangrado durante interrogatorios. Y después las apariciones. Empezamos a ver figuras, sombras de personas en habitaciones que sabíamos estaban vacías. Figuras que cuando las mirabas directamente desaparecían, pero que en visión periférica eran claramente visibles. Prisioneros muertos que aparentemente seguían ocupando la casa donde habían sufrido sus últimas horas. Varios sicarios que trabajábamos regularmente en la oficina empezamos a tener problemas psicológicos. Pesadillas donde revivíamos interrogatorios, pero desde perspectiva de las víctimas, sintiendo su dolor, su terror, despertando gritando. Algunos desarrollaron ansiedad severa, ataques de pánico cuando tenían que ir a la oficina, resistencia que antes no habíamos mostrado. Un sicario, hombre que había trabajado en la oficina durante años sin problemas, tuvo una crisis completa. Empezó a gritar durante interrogatorio que las paredes estaban sangrando, que había manos saliendo de las paredes tocándolo, que los muertos habían venido por él. Tuvo que ser sacado. Fue hospitalizado brevemente. Nunca regresó al trabajo. Quedó permanentemente quebrado por lo que había visto o creído ver. El cartel trajo bruja para limpiar la oficina, para intentar purificar el espacio de energía negativa acumulada. Ella hizo ceremonia elaborada, quemando hierbas, recitando oraciones, enterrando amuletos en las esquinas. Me llamo Ricardo. Tengo 29 años. He sido sicario para Cartel Jalisco Nueva Generación durante 6 años, trabajando en célula de operaciones tácticas que maneja enfrentamientos con carteles rivales, emboscadas, operativos de alto riesgo. Es trabajo donde expectativa de vida es particularmente baja, donde compañeros mueren regularmente en combate, donde tu turno de morir siempre siente estar a la vuelta de la esquina. Durante 6 años he perdido a docenas de compañeros, hombres con quienes trabajé estrechamente, con quienes compartí riesgos extremos, que murieron en enfrentamientos violentos con enemigos o con fuerzas de seguridad. Es parte de la vida en este negocio. Aprendes a no formar vínculos demasiado profundos porque probablemente perderás a esas personas eventualmente. Pero había un compañero específico, sicario llamado David, con quien había formado amistad real durante 4 años trabajando juntos, hombre que había salvado mi vida en múltiples ocasiones, que yo había salvado también, vínculo que iba más allá de camaradería profesional, era hermandad forjada en violencia compartida. Hace 2 años, David murió en enfrentamiento con cartel rival en Jalisco.
emboscada donde nuestra célula fue superada en número, donde perdimos 5 hombres, incluyendo a David. Yo estuve ahí. Vi a David caer con múltiples impactos de bala. Vi su cuerpo después del enfrentamiento. Confirmé que estaba muerto, sin pulso, sin respiración, claramente muerto. Recuperamos su cuerpo, lo entregamos a su familia. Hubo funeral. Fue enterrado en cementerio de su pueblo. Yo asistí al funeral. Vi su ataúd bajando a tierra. Vi su tumba ser cubierta. Lloré su pérdida. Acepté que mi hermano de armas había caído, que nunca trabajaríamos juntos de nuevo. Pero 2 meses después de su muerte, durante operativo nocturno en zona diferente de Jalisco, vi algo imposible. Estábamos en enfrentamiento con sicarios rivales, combate intenso en área urbana, cuando vi figura familiar en mi visión periférica. Hombre con mismo equipo táctico que nosotros usábamos, moviéndose en formación que reconocí, cubriéndome cuando estaba expuesto. Miré directamente hacia esa figura cuando hubo pausa en el combate, y con shock absoluto reconocí a David. Mismo rostro, misma complexión, mismos movimientos. Era definitivamente él, disparando rifle, participando en combate como si nunca hubiera muerto. Grité su nombre, pero él no respondió, solo continuó peleando, moviéndose tácticamente, cubriendo posiciones, y cuando enfrentamiento terminó, cuando los enemigos estaban muertos o habían huido, busqué a David para confrontarlo, para entender cómo estaba vivo, pero cuando intenté ubicarlo, había desaparecido. No estaba con nosotros durante reagrupación. Pregunté a otros sicarios de mi célula si habían visto a David. Varios dijeron que sí, que habían visto figura adicional peleando con nosotros, que pensaron era refuerzo de otra célula, pero que no lo habían reconocido como David específicamente. Cuando les dije que yo estaba seguro que era David, algunos me miraron con escepticismo, recordándome que David había muerto 2 meses atrás, que lo habíamos enterrado. Pero en operativos subsecuentes durante siguientes meses, David apareció múltiples veces, siempre durante combate, siempre peleando junto a nosotros, siempre desapareciendo cuando el enfrentamiento terminaba. Otros sicarios de mi célula empezaron a notarlo también, reconociendo que había presencia extra durante combates, figura que parecía ser David, que participaba en la batalla y después se desvanecía. Consulté con una bruja que trabajaba para el cartel, le conté sobre David, sobre cómo seguía apareciendo en combates. Ella investigó, hizo rituales de comunicación intentando contactar espíritu de David, y después me explicó lo que estaba pasando. Me dijo que David había sido tan dedicado a nuestro trabajo, tan comprometido con nuestra célula, tan vinculado a vida de sicario, que su muerte no había sido suficiente para separarlo de nosotros, que su espíritu continuaba peleando, continuaba protegiendo a compañeros que había dejado atrás, que no había aceptado su muerte, que no podía descansar mientras supiera que sus hermanos de armas aún estaban en peligro. Me dijo que era fenómeno no inusual en unidades militares o grupos de combate, donde los vínculos son particularmente fuertes, que los espíritus decaídos ocasionalmente continúan sirviendo, especialmente si murieron sintiendo que dejaron trabajo incompleto, que abandonaron compañeros que aún los necesitaban. Me preguntó si quería que intentara liberar a David, hacer un ritual que lo desconectara de nosotros, que le permitiera moverse a su descanso final. Consideré esto, pero honestamente, tener a David aún peleando con nosotros, aunque fuera solo su espíritu, era consuelo, era presencia familiar que hacía trabajo peligroso ligeramente menos aterrador. Le dije a la bruja que esperara,
que por ahora quería que David continuara con nosotros, si él lo eligiera hacerlo, que si su espíritu decidiera moverse a su descanso por sí mismo, lo aceptaría, pero que no forzaría esa separación. David continuó apareciendo en operativos durante el siguiente año, siempre en momentos críticos, siempre cuando necesitábamos ayuda extra, y su presencia se volvió conocida en nuestra célula. Todos sabíamos que nuestro hermano caído aún nos cuidaba, aún peleaba con nosotros, pero hace 6 meses, durante operativo particularmente brutal, David apareció como siempre, peleando junto a nosotros, pero esta vez lo vi caer de nuevo, lo vi recibir impactos, lo vi caer al suelo, y cuando enfrentamiento terminó y fui a verificarlo, su figura estaba ahí, pero desvaneciéndose, volviéndose translúcida, y me miró directamente por primera vez desde su muerte. Sonrió levemente y dijo con una voz que era eco de su voz real: «Ya fue suficiente, hermano. Ya es momento de descansar. Cuídate». Y desapareció completamente. No se desvaneció gradualmente, sino instantáneamente, como luz apagándose, dejándome solo en la calle, con otros sicarios acercándose, preguntando con quién estaba hablando. Desde esa noche hace 6 meses, David no ha reaparecido. Sus apariciones terminaron con esa segunda muerte, con ese momento donde finalmente aceptó que era hora de irse, que había cumplido lo que necesitaba cumplir, que podía descansar sabiendo que había protegido a sus hermanos, tanto como era posible. Otros sicarios de célula que conocían sobre la presencia de David notaron su ausencia. Varios comentaron que sentían falta de presencia protectora que habían sentido durante el año que estaba apareciendo. Y honestamente, yo también la siento. Siento más vulnerable sin David ahí. Siento que perdí hermano 2 veces. La primera cuando murió físicamente, la segunda cuando finalmente se fue espiritualmente. Pero también entiendo que era egoísta de mi parte querer mantenerlo atado, que merecía descansar después de todo lo que había hecho, en vida y en muerte, y que su decisión de irse fue un acto final de voluntad que debía respetar, aunque me implicara perder la protección y la compañía que su espíritu había proporcionado. Yo aprendí que hermandad forjada en combate a veces trasciende la muerte, que compañeros caídos ocasionalmente eligen continuar protegiendo a los que dejaron atrás, que la muerte física no siempre es el fin del servicio para aquellos más dedicados, y que como sobreviviente debo honrar esas elecciones, agradecer la protección que recibí de los muertos, pero también ser capaz de dejar ir cuando ellos finalmente deciden que es tiempo de descansar. Me llamo Gabriel, tengo 35 años. Fui sicario durante 9 años para Cartel del Noreste, especializado en ejecuciones de objetivos específicos que el cartel identificaba como amenazas o problemas. Durante 9 años, completé aproximadamente 80 contratos, trabajo que requería precisión, investigación, timing perfecto. Hace 2 años, recibí contrato que parecía rutinario en superficie. Objetivo era hombre llamado Arturo Mendoza, 45 años, que aparentemente había robado dinero del cartel, cantidad significativa que había desaparecido de operaciones que él supervisaba. La orden era ejecutarlo, recuperar dinero si era posible, mandar mensajes sobre consecuencias de robar de la organización. Hice investigación habitual, identifiqué ubicación de Arturo, casa en los suburbios de Monterrey, solo, sin familia inmediata, parecía ser objetivo fácil. Planeé ejecución para noche específica, entrada forzada a su casa, interrogación rápida sobre ubicación del dinero, después ejecución. Ejecuté plan,
Forcé entrada a su casa alrededor de medianoche. Encontré a Arturo en su sala, sentado en sillón como si me hubiera estado esperando. Me acerqué con arma lista, le dije por qué estaba ahí, que tenía minutos para decirme dónde estaba el dinero antes de morir. Arturo me miró con expresión extraña, una mezcla de resignación y algo más que no pude identificar. Dijo, ya es demasiado tarde, el dinero ya no importa, ya estoy muerto de todas formas. Le dije que no estaba muerto aún, pero que lo estaría pronto, que dejara de hablar tonteras y me dijera dónde estaba el dinero. Él insistió, dijo, no entiendes, ya estoy muerto, esto ya pasó, tú ya me mataste hace 3 días, esto es solo repetición, estamos atrapados en loop. Pensé que estaba tratando de confundirme, de ganar tiempo, le dije que se callara, le disparé una vez en pierna para demostrar que hablaba en serio. Gritó de dolor, sangró, reacción completamente normal, pero seguía diciendo, ya pasó, esto ya pasó, no puedes matarme de nuevo porque ya estoy muerto. Perdí la paciencia, le disparé 3 veces en pecho, vi caer, vi morir, confirmé muerte, busqué rápidamente en su casa dinero o pistas sobre ubicación, no encontré nada obvio. Salí de casa, reporté a mi comandante que contrato estaba completo, que Arturo Mendoza estaba muerto, que no había recuperado dinero, pero que objetivo estaba eliminado. Mi comandante confirmó, dijo que equipo de búsqueda iría después a la casa para buscar dinero más exhaustivamente. Pero al día siguiente, mi comandante me llamó confundido. Me preguntó por qué no había completado el trabajo, que Vigilancia reportaba que Arturo Mendoza estaba vivo, que lo habían visto esa mañana saliendo de su casa. Le dije que eso era imposible, que yo lo había matado la noche anterior, que había confirmado muerte. Mi comandante me ordenó que verificara, que fuera a su casa de nuevo. Fui, toqué puerta, y Arturo abrió, vivo, sin señales de heridas, sin sangre, completamente intacto, mirándome con misma expresión resignada que había tenido noche anterior, diciendo, ya te dije que estoy muerto, que esto es un loop, no puedes matarme porque ya pasó. Entré forzosamente, verifiqué su cuerpo buscando heridas de noche anterior, no había nada, ni cicatrices, ni marcas, como si nunca le hubiera disparado. Verifiqué la sala donde lo había matado, no había sangre, no había evidencia de violencia, como si nada hubiera pasado. Arturo se sentó en mismo sillón, me miró, dijo, esto va a seguir pasando, cada noche me matarás, cada mañana estaré vivo de nuevo, estamos atrapados tú y yo en esto, hasta que entiendas qué realmente pasó. Le exigí que explicara, que dejara de hablar en enigmas. Él me contó historia, me dijo que hace una semana, antes de que yo recibiera contrato sobre él, había consultado con una bruja porque tenía enemigos que sabía eventualmente vendrían por él. La bruja le había ofrecido protección, un ritual que lo haría imposible de matar, al menos temporalmente, que cualquiera que intentara matarlo quedaría atrapado en un loop donde la ejecución ocurriría repetidamente, pero sin nunca ser permanente. Me dijo que la bruja había advertido que protección tenía un costo, que eventualmente él moriría de todos modos, pero que haría que sus asesinos sufrieran confusión y tormento antes, atrapándolos en una realidad donde tendrían que matarlo una y otra vez, sin poder completar realmente el trabajo. No quería creerlo, pensé que estaba mintiendo, inventando una historia elaborada para asustarme, pero lo maté de nuevo ahí mismo, le disparé, lo vi morir, salí de casa, y al día siguiente estaba vivo de nuevo, sin heridas, y esto continuó durante una semana, cada día lo mataba,
cada día siguiente estaba vivo, hasta que finalmente busqué ayuda de una bruja del cartel. Le conté la situación. Ella investigó, hizo rituales y confirmó que Arturo había sido protegido por magia que creaba un loop temporal, que yo estaba atrapado ejecutándolo repetidamente sin que la muerte fuera real o permanente. Me dijo que la única forma de romper el loop era encontrar a la bruja que había hecho protección original y obligarla a deshacerla. Con ayuda del cartel, encontramos a la bruja, la interrogamos, la obligamos bajo amenaza a deshacer protección sobre Arturo. Ella realizó ritual de reversión y dijo que el loop estaba roto, que la próxima vez que matara a Arturo sería permanente. Regresé a casa de Arturo esa noche, lo encontré, le disparé por lo que debía ser 10ª vez, y esta vez cuando murió, supe que era real, que no resucitaría, que finalmente el loop había terminado. Verifiqué al día siguiente, su cuerpo estaba ahí, muerto, descomponiéndose, confirmando que esta vez muerte era permanente. Pero la experiencia me traumatizó. Haber matado misma persona múltiples veces, haber visto resurrección diaria, haber estado atrapado en un loop donde mis acciones no tenían consecuencias permanentes, fue un horror psicológico que ninguna violencia física que había experimentado antes había igualado. Después de ese contrato, pedí descanso, necesitaba tiempo para procesar, para recuperarme de semana de ejecuciones repetidas. Y durante ese descanso, decidí que no podía continuar como sicario, que había visto demasiado del lado oscuro de la brujería que los carteles usaban y que no quería arriesgar quedar atrapado en otro loop o en una situación peor. Dejé el cartel hace 1 año y medio, vivo escondido ahora, intentando reconstruir vida lejos de la violencia, pero las pesadillas donde mato a Arturo Mendoza repetidamente me persiguen, donde veo su expresión resignada diciéndome «esto ya pasó», recordándome que en un mundo donde la magia y la violencia se mezclan, incluso la muerte puede volverse un loop infinito, una prisión temporal donde los vivos y los muertos están igualmente atrapados. Yo aprendí que algunos objetivos que los carteles ordenan eliminar han tomado precauciones sobrenaturales que convierten ejecuciones simples en pesadillas, que brujas pueden crear protecciones que no solo previenen la muerte, sino que atrapan asesinos en realidades alteradas, y que como sicario debes entender que tu trabajo puede llevarte a situaciones donde la violencia normal no funciona, donde tienes que enfrentar magia que desafía todo lo que pensabas saber sobre causa y efecto, sobre matar y morir.